Hola, buenos días a todos. Bueno, antes de nada agradecer a todas las personas que se han registrado en este webinar de hoy, donde vamos a hablar de cómo obtener insights adecuados para el negocio y de manera automatizada. Como podéis ver en la diapositiva que estamos presentando, el negocio necesita mejores decisiones y no otro dashboard más. Antes de nada, también aprovechar para presentarme como parte del equipo de Alteryx España. Mi nombre es Miquel Gil. Y hoy también nos acompaña Borja Rodríguez, nuestro compañero del equipo de Sales Engineering. Bien, por dar un poco comienzo a la sesión de hoy y sobre todo para aquellas personas que no han escuchado nunca sobre nuestro approach en analítica, comentaros brevemente. Alteryx es una plataforma que ayudamos a desarrollar todo un proceso analítica end-to-end, ¿de acuerdo? Nosotros nos conectamos a cualquier fuente de datos, residan donde residan los datos, ¿de acuerdo? Hablamos, por ejemplo, de información que pueda estar en Snowflake, información que nos pueda venir de Salesforce, ficheros Excel, UiPath, etcétera. Tenemos conectores ya desarrollados y creados por Alteryx previamente. Y dentro de Alteryx hacemos una serie de transformaciones, de análisis que nos permiten obtener este dato limpio, curado y poder ser tratado y analizado, ¿de acuerdo? Principalmente desarrollamos tres bloques. En primer lugar, el bloque de Data Preparation, ¿de acuerdo? Todo tipo de carga de datos, limpieza y transformación. Son tareas muy sencillas para cualquier tipo de usuario, para el más avanzado técnicamente hablando como para el menos avanzado técnicamente hablando, ¿de acuerdo? Analistas de negocio. Es una plataforma muy intuitiva, nos hacemos llamar low code, no code, ¿de acuerdo? Esto en primer lugar. También ayudamos a desarrollar iniciativas de analítica predictiva, de manera automatizada, poder construir modelos predictivos, ¿de acuerdo? Entonces, luego toda esta información que tenemos en la plataforma la podemos volcar en este bloque, que es el objetivo de la sesión de hoy, nuestra plataforma de visualización llamada Auto Insights, donde de manera sencilla, rápida y automatizada podemos visualizar qué es lo que está pasando con nuestros datos y por qué está pasando lo que está pasando, ¿de acuerdo? Digamos que yo creo que esta diapositiva transmite muy bien el mensaje de Auto Insights, porque nos apoyamos o venimos a llamarnos como una plataforma que complementa muy bien a una plataforma de visualización, un dashboarding tradicional. A nosotros nos gusta mucho la analogía del iceberg porque vemos un poco cómo complementamos a ese tipo de plataformas de BI. Plataformas como Tableau, Click, MicroStrategy, Looker, etcétera. Es decir, con una plataforma de este estilo tradicional de BI, lo que vemos es, lo que nos ayuda a entender a día de hoy es qué es lo que ha pasado. Oye, las ventas han subido un 10%, los costes han bajado, pero no estamos viendo el por qué está sucediendo lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Que es aquí donde entra en juego Auto Insights para darte ese complemento. Si a día de hoy estáis utilizando cualquier tipo de plataforma de visualización, como comentaba, no penséis que venimos a sustituirla. Como os comento, es un complemento, ya que de alguna manera, con esta información que nosotros hemos procesado previamente en la plataforma, entendemos patrones para poderos comunicar, para poderos informar de, oye, ¿por qué las ventas están bajando? ¿Por qué nuestros costes están subiendo? ¿De acuerdo? Así que de algún modo entender AutoInsights como a nosotros nos gusta llamarlo como ese sprint final para poder finalizar la maratón analítica, ¿de acuerdo? Eso que necesitamos para entender qué está sucediendo y sobre todo qué medidas debemos tomar para impactar de manera adecuada al negocio, ¿de acuerdo? Pero siempre, siempre siendo conscientes que sin una buena preparación y limpieza de datos, esta parte de la izquierda que vemos en la diapositiva, esta parte en naranja, que es la parte que también trabajamos antes con Alteryx, antes de invocar esa información Auto Insights, nunca estaremos en una situación para poder ser capaces de obtener ese detalle que necesitamos de información para tomar esa decisión adecuada e impactar de manera positiva al negocio. ¿De acuerdo? Acabar diciendo que estamos trabajando con distintas compañías, tenemos varios ejemplos, pero básicamente el objetivo de esta presentación es para comentaros que somos un complemento. Como podéis ver, Microsoft es uno de nuestros principales clientes a día de hoy, consumidores de nuestra tecnología Auto Insights. Y como sabéis, los propios fundadores, creadores, desarrolladores, llamémosle como le queremos llamar, de la propia plataforma de Power BI como dashboarding tradicional, ¿de acuerdo? Ellos los utilizan internamente para poder sacar ese insight de manera más rápida, sacar ese insight de manera automática y no tener que hacer esa tarea manual de intentar
programar ese dashboard para visualizar lo que creo que quiero visualizar, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera complementa muy bien a estos dashboards, a esas plataformas de visualización que ellos ya han creado previamente, ¿de acuerdo? Dicho esto, aquí sí que damos paso ya a mi compañero Borja para continuar analizando en materia. Estupendo, gracias Miquel. Buenos días a todos, mi nombre es Borja Rodríguez, compañero de Miquel desde el departamento de Sales Engineering. Bien, yo os voy a seguir contando un poco el porqué de Auto Insights y qué problema ayuda a resolver y un poco el contexto, ¿no?, que comentaba Miquel previamente, de cómo trabajamos junto con y aportamos algo adicional y diferencial a las plataformas de cuadros de mando tradicionales. Bien, en esta diapositiva lo que tratamos de explicar en la parte superior, en el proceso analítico ideal, es cómo en el mundo ideal, ¿no?, trabajaríamos con este tipo de plataformas de manera que el equipo de analistas, uno, dos o varias personas, van a trabajar junto con el negocio para generar unos dashboards, ¿no? Obviamente necesitamos al negocio que nos pide, ¿no?, tiene el problema que tiene que resolver con respecto a los datos, más o menos conoce los datos, conoce 100% del negocio y algo de los datos, y el analista pues conoce 100% de los datos y hasta, digamos, 80% o 90% de lo que conoce a nivel de negocio la persona que tiene esta petición. Entonces, se juntan, trabajan conjuntamente para elaborar una serie de cuadros de mando, preparación de los datos y reflejar con visualizaciones las respuestas que el negocio quiere conseguir, ¿vale?, con respecto a las preguntas que tiene. Este proceso, en teoría, debería dar un insight inmediato, pero la realidad no es tan bonita, ¿no? ¿Qué suele ocurrir? Y muchos de nosotros lo sabemos porque, bueno, en cada casa pues tenemos una plataforma de este estilo, ¿no? Pues bien sea Power BI, Tableau, incluso Qlik, otras similares. Lo que ocurre en la realidad es que tenemos una nueva petición, queremos resolver una serie de preguntas, vamos a hablar con los analistas o el equipo de BI o de data que nos busque los datos, que sobre esos datos construya uno o varios cuadros de mando y que esos cuadros de mando contengan varias visualizaciones que respondan a nuestras preguntas. Ese proceso es una especie de bucle, de proceso iterativo, porque obviamente se crea un dashboard, se publica, se empieza a consumir y nos damos cuenta de que bueno, esta visualización no aporta nada o deberíamos añadir una línea de tendencia o un análisis 80-20 de este estilo. Nos faltan estos datos, por favor añádelos. Es un organismo vivo, como suelo decir, ¿no? Al final se tiene que mantener y eso, en teoría, es una buena señal porque implica que el dashboard se está consumiendo, ¿no? Algo que se ha invertido tiempo en ese dashboard, tiene un resultado, pero obviamente hay que ir mejorándolo poco a poco, pues como al final, igual que tenemos que hacerle mantenimiento a un coche, ¿no? Bien, el resultado de estos procesos en la vida real da resultado a este bucle, a este proceso iterativo, a esta ida y vuelta, a esta constante involucración y trabajo en equipo del negocio, los analistas, para ir actualizando y mejorando esos dashboards. Bien, la realidad después es que nos encontramos normalmente, y ya también hablo desde una experiencia personal, con probablemente demasiados dashboards con demasiadas visualizaciones. Históricamente estas plataformas han sido promocionadas como plataformas de autoservicio donde el usuario se puede crear sus visualizaciones y sus análisis, pero después nos damos cuenta de que un porcentaje muy bajo es capaz o tiene la voluntad de enfrentarse a estas herramientas y crear sus propios cuadros de mando, ¿no? Lo que llamamos el nivel de data literacy hoy en día no es tan bueno como el que pensamos y al final delegamos en un equipo interno o externo que nos ayude, ¿no?, en esta creación de cuadros de mando. Bien, ¿cómo explicamos la diferencia entre lo que aportamos con Auto Insights comparado a un dashboard tradicional? En esta diapositiva lo que hemos hecho es comparar visualmente para hablar de una serie de puntos, tanto de analogías como de diferencias, ¿vale? Pero sobre todo de las diferencias porque es donde vais a ver realmente el complemento. En la izquierda tenemos un dashboard, en este caso es un dashboard de Tableau, podría ser cualquier otra tecnología, donde tenemos una serie de indicadores en la parte principal, en la parte superior, unas tendencias, heatmap, un mapa, un análisis geoespacial a nivel de estados
y un top 10, lo típico, ¿vale? ¿Cómo está diseñado este cuadro de mando? Pues basado en unas buenas prácticas, tanto de diseño, ¿vale?, de interfaz de usuario, uso de colores, como de buenas prácticas de visualización, ¿vale? Es decir, tienes que tener en cuenta qué tipo de colores se pueden usar, cómo utilizar el concepto de la jerarquía para presentar la información en cierto orden. En definitiva, para desarrollar un buen dashboard tienes que tener una persona buena en ello, ¿vale? Y estos conocimientos, estos skills, se adquieren con el tiempo y un buen experto, pues, bueno, cuesta dinero, ¿vale? Obviamente. No es un recurso barato. En la parte derecha lo que podéis ver es un resumen de cómo AutoInsights presenta la información. Lo que hacemos es, en la parte superior, preguntarle por el indicador de revenue y también nos va a dar, obviamente, cierta capacidad de preguntar un poco más, ¿no? De hacer filtros, de incluir o excluir regiones o productos, de poder hacer la distribución por, en este caso, equipo de ventas, y también nos va a dejar seleccionar las fechas, ¿vale? Por efecto, siempre nos va a dar la foto reciente y a partir de ahí nos va a dejar jugar. La diferencia que veis aquí, primero, es que en la parte superior vemos cómo describe qué ha pasado, ¿vale?, cuáles son los cambios. En lugar de ver un KPI gigante, veis que la cifra está a la derecha, ¿no? Lo primero que hace es te describe qué ha pasado, cuáles son los cambios, y a partir de ahí te va dando ideas de por dónde ir tirando, ¿no?, de por dónde ir haciendo más preguntas. Esta parte, digamos que es lo que solemos decir el analista dentro de la plataforma, ¿vale? Con el cuadro de mando a la izquierda, normalmente necesitas que tanto tú como un analista, quien sea, se enfrente a ese cuadro de mando, ¿vale? Se siente delante, empiece a leer los KPIs, toque aquí, filtre allá, navegue, ¿no? Por eso tengo debajo esa analogía con la brújula, ¿vale? Tenemos que entrar a navegar y es vamos a decirlo, la actitud con la que te enfrentas a este tipo de dashboards es muy, muy proactiva, muy a mí me pasa, ¿no? Estoy buceando en un dashboard de Tableau y me tengo que inclinar hacia delante de la pantalla y estoy un poco, no tenso, pero estoy en acción, ¿no? Estoy buceando entre los datos. Comparado con la parte de la derecha, donde la plataforma me está describiendo los cambios, me está presentando una única visualización que enlaza a nivel de colores con la descripción en texto que tengo encima. Y a partir de ahí, si sigo haciendo scroll, veis un pequeño bocadillito de insights. Me va a presentar otras insights que he encontrado que pueden ser relevantes, ¿vale? Del estilo outliers, del estilo cambios muy altos de incremento o decremento, reglas del 80-20, valores recurrentes o que desaparecen, ese tipo de insights, ¿vale? Me las está ofreciendo como si yo estuviera, veis la analogía justo debajo, viendo pues un periódico o una newsletter donde ya me están dando la información más relevante y a partir de ahí yo puedo tener una idea y decir, bueno, yo ahora quiero más ser proactivo y quiero indagar en este concepto, ¿vale? Pues análisis por equipos o este tipo de producto, lo que ha pasado la semana pasada, etcétera, etcétera, ¿vale? Para que veáis un poco la diferencia entre la izquierda, ¿no?, el dashboard full equip, llamémosle, con un montón de indicadores, un montón de colores, demasiada información, comparado con la plataforma que te va a describir qué ha pasado y te va a decir, bueno, ¿quieres indagar más, sí o no? Puedes entrar en la plataforma, hacer unos clics, una serie de preguntas e incluso tener el insight redactado por AutoInsights y un dashboard, llamémosle clásico, complementario, con mucha más información, mucha más visualización, mucho más detalle. ¿Por qué? Porque esos dashboards siguen siendo necesarios. Obviamente AutoInsights no genera ese tipo de dashboards que tenemos en la izquierda, ni es el objetivo, ¿vale? Por eso vuelvo a reiterar que es como una complementación, ¿no? Es como una capa por encima que nos ayuda a interpretar los datos y, si necesitamos, iremos al dashboard tradicional. ¿En qué se traduce esto? Realmente se traduce en que deberíamos, junto con AutoInsights, deberíamos tener muchos menos dashboards, ¿vale? Dashboards de seguimiento, dashboards de mirar la línea de tendencia, el KPI, si está rojo, si está verde, cuánto ha subido, cuánto ha bajado. Ahí es donde AutoInsights nos va a aportar ese valor adicional porque nos va a decir no solo qué ha subido y ha bajado, sino el por qué, ¿vale? Esos factores que han empujado a la métrica a cambiar. Bien, la idea es que os voy a dar ahora un pequeño tour por AutoInsights
para que veáis en definitiva pues cómo la herramienta descubre, ¿no? Y lleva a la superficie ese tipo de descubrimientos en los datos sin tener que yo pasarme horas delante de 1, 2 o 3 o 4 dashboards. De hecho, es algo que suelo contar también en la diapositiva anterior, y es que nosotros mismos no, tomamos nuestra propia medicina. Nosotros históricamente hemos utilizado y seguimos utilizando una herramienta de dashboard de este estilo más tradicional, en este caso Tableau, pero nos ocurre que entramos a nuestro, digamos, galería de Tableau y nos encontramos, en mi opinión personal, demasiados dashboards, ¿vale? No solo demasiados dashboards, sino que más de uno y más de dos hablan de lo mismo, ¿vale? Pues, por ejemplo, de la foto de nuestros clientes, para entender nuestros clientes, y para encontrar un indicador, pues tengo que saltar entre un dashboard, la pestaña de otro, esta visualización y esta tabla del otro, ¿vale? Es bastante cómodo. Entonces, estamos utilizando ya Auto Insights para que nos ayude a digerir esa información y ahorrarnos tiempo de no tener que entrar tanto en la galería de nuestros dashboards más clásicos. Bien, en este punto voy a hacer un punto y seguido. Voy a compartir pantalla. Permitidme un segundito que me va por aquí, de un monitor a otro. Y arrancamos. Bien, ya estoy compartido en pantalla y voy a empezar, digamos, por el final, ¿vale? ¿De qué se trata esto? Auto Insights, como contaba antes, os va a escanear los datos, os va a buscar qué ha pasado y el por qué ha pasado, y os va a destacar esos cambios, ¿vale? A partir de ahí, lo que creamos son lo que llamamos misiones, ¿vale? Estas misiones son una especie de newsletter analítica en la que vamos a decir a Auto Insights, descríbeme qué ha pasado con el revenue, qué ha pasado con el número de clientes, el pedido medio, el tiempo de envío, etcétera. Seleccionamos unas métricas y nos va a generar esos insights, esos resúmenes, y lo vamos a crear en esta especie de suscripción de email, de newsletter, ¿vale? Donde vamos a decir, mira, este equipo comercial sigue esta serie de métricas y queremos que se les notifique pues cada día, cada semana, etcétera, ¿vale? Puede ser un seguimiento de ventas diario, puede ser un seguimiento de llamadas de un call center, puede ser el dato que nos interese, ¿vale? Lo veréis más tarde, pero es algo que ya voy a comentar. La plataforma sirve para cualquier tipo de dato, ¿vale? Da igual el negocio. De manera muy sencilla os diré que cualquier métrica sobre la que queremos hacer seguimiento y estar pendientes y que la plataforma nos avise de qué está pasando es un buen caso de uso para Auto Insights, ¿vale? Bien, este email que tenéis delante es la misión de seguimiento de revenue de EMEA, ¿vale? Veis que me va a describir en la primera sección cómo está rindiendo el revenue contra el año anterior, donde justamente debajo me muestra qué periodo está utilizando para la comparación también, 1.51 billones o miles de millones. También me da el contexto general de cómo estamos rindiendo contra el objetivo, ¿vale? Y cuál es la diferencia periodo sobre periodo, ¿vale? Esto es totalmente configurable, podemos decirle que nos muestre tanto contra el año anterior como contra el mes justamente anterior, que sería octubre, ¿vale? De hecho, lo tenemos justo debajo. Lo primero que tenemos es la foto de año en año, donde me dice, y aquí está uno de los ingredientes principales de Auto Insights, cuáles son los cambios más importantes que han llevado, los factores más importantes que han llevado a este cambio, ¿vale? Pues Enterprise en tipo de compañía, el equipo 5, este cliente, este país y este account manager son los que han empujado el revenue hacia arriba con respecto al año anterior. Si sigo haciendo scroll, como os decía antes, a la analogía de una especie de newsletter, me va a describir el mismo KPI, pero con el contexto de justamente contra el mes anterior, ¿vale? Donde vemos obviamente que es posible que los factores que hayan apoyado este cambio sean diferentes, no sea el mismo equipo, no sea el mismo comercial, ¿vale? A partir de aquí veis otra sección, pues quiero que me compares por equipo, ¿vale? Dentro de equipo me va a describir pues que el equipo 1, 5 y 8 son los que más han aportado a este incremento, mientras que el 3,
4 y 6 han bajado con estas cantidades con respecto al mes anterior. Exactamente igual por el concepto que queramos, el concepto o dimensión comercial, tipo de cliente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí somos libres de definir tantas secciones o detalle como queramos. Esto lo va a hacer la plataforma automáticamente y nos lo va a enviar sea día a día, semana a semana o mes a mes cuando ocurra. ¿Vale? Y ya os digo que cada equipo va a tener una serie de misiones que va a reportarle unas métricas con una ocurrencia diferente. Bien, digamos que a mí algo de aquí me llama la atención, ¿vale? Por ejemplo, la comparación por equipo, voy a explorar esta historia. ¿Vale? Desde el email, me salta en la otra ventana y aquí la traigo, me invita a indagar más. ¿Vale? Si yo veo algo que me interesa, voy a empezar a hacer más preguntas. ¿Vale? Clico en ese email de la misión y llego a la misión. ¿Vale? Veis que he aterrizado en la plataforma de Auto Insights, que estamos dentro de las misiones, en la misión del informe mensual de EMEA a nivel mes. ¿Vale? Esta misión tiene 6 secciones y como he clicado en el email en la sección de equipo, pues vengo a ver cómo tenemos este revenue para EMEA, filtrado por EMEA, comparando equipos para este periodo. ¿Vale? Y aquí es donde vuelvo a lo que os he enseñado antes, ¿no? Auto Insights primero me va a describir con lenguaje natural los cambios a nivel equipo, me va a aportar una visualización que tenga sentido, y esto es importante. Esto se genera automáticamente y en función de mi pregunta es posible que vea un gráfico de dispersión, como en este caso con el color coding, o puede que vea una línea de tendencia. La plataforma decide cuál es la visualización. ¿Vale? Y esto es importante porque todo lo que veis se traduce en ahorro de tiempo y coste para llegar al insight. ¿Vale? El time to market de estas visualizaciones o de estos insights es muchísimo, muchísimo menor que el de un dashboard o varios dashboards tradicionales, ¿vale? Donde digamos que manualmente, artesanalmente generamos los insights, generamos las visualizaciones y también artesanalmente generamos estas descripciones de lo que ha pasado que finalmente acaban en un PowerPoint. En mi caso particular, yo me he dedicado más de 10 años a trabajar con datos y generar cuadros de mando, y después de generar un cuadro de mando totalmente, como decía antes, full equip, las 2 preguntas que recibía más a menudo eran: oye, Borja, ¿cómo puedo exportarlo a Excel? Y ¿me puedes resumir esto y exportármelo a PowerPoint? Entonces ahí un poco, digamos que me destrozaba en el alma, ¿no? Después de todo el trabajo que hacíamos con el cuadro de mando, con las mejores prácticas de visualización, al final el usuario de negocio en el día a día necesita insights rápido, necesita algo como esto. Y si tiene tiempo, indaga más o incluso le va a decir a su analista: oye, mira, vete a los dashboards, bucea y sácame algo como esto. ¿Vale? Bien, volviendo a lo que vemos aquí en la misión, comparando por equipo, fijaros que no solo tenemos ese foco principal que ya habéis visto, que nos dice qué ha pasado, sino nos da esos mini insights, que a mí me gusta hacer analogía de estas estadísticas deportivas, que estás viendo un partido de fútbol, de baloncesto, y te dice: este portero lleva sin encajar un gol fuera de casa no sé cuántos minutos. Bueno, a mí me recuerda un poco a eso, ¿no? Porque al final lo que haces es escanear los datos y darte posibles insights que sean de tu interés, ¿vale? No solo te las destaca, te las escribe, te aporta una visualización, te da el contexto de esa cifra, ¿vale? De ese pequeño, digamos, recodo de insights en el que estamos hablando aquí, en este bocadillito, y si te interesa puedes clicar y aplicar este contexto, ¿vale? Fijaros que me lleva a la parte superior, se centra solo en estos 3 equipos y me vuelve a recalcular las causas posibles de ese incremento para únicamente estos 3 equipos que colaboran más a empujar el revenue hacia arriba. ¿Vale? Voy a volver hacia atrás y continuando con estas pequeñas insights que me ofrece, veis por ejemplo aquí también que me calcula un 80-20 de manera dinámica para este contexto, ¿vale? Pensad que yo ahora voy a hacer alguna pregunta más y esto me va a mostrar lo que encuentre en ese contexto, en esa pregunta. Veo que casi el 60% de revenue viene del 30% de los equipos, que son el 5, el 1 y el 8, y el resto viene de otros 7 equipos más pequeños. Y si clico en este botoncito, veo cuáles son esos equipos, cuál es la cifra que aportan el revenue, cuál es la variación, tanto en valor absoluto como en porcentaje
para este mes contra el mes anterior. Todo al alcance de la mano. Bien, a partir de aquí vamos a hacer alguna preguntita más, ¿vale? He venido de ese email que me ha ofrecido la plataforma, he hecho un poquito más de hincapié, un breve análisis y 4 clics sobre la propia misión, y lo que voy a hacer ahora es irme a la búsqueda, ¿vale? Voy a abrir esta página en búsqueda, donde me va a permitir jugar un poquito más, ¿vale?, con este análisis del revenue. Bien, fijaros que la interfaz es muy similar, pero aquí arriba ya aparece una barra donde tenemos esa pregunta, ¿vale? Descríbeme el revenue, donde la región ahora mismo está filtrada por EMEA, porque venimos del report de EMEA, si os acordáis. El desglose lo tengo por equipo y el periodo que estamos analizando es el mes actual, el último mes que hemos cerrado en este dataset, ¿vale? Aunque estemos en marzo del 23, contra el mes anterior. Aquí puedo empezar a hacer diferentes preguntas, ¿vale? Antes de eso, fijaros que primeramente nos centramos en los cambios, pero también podemos ver cómo se distribuyen esos totales, ¿vale? No solo por variación, donde puedo decirle, bueno, muéstramelo en un gráfico de barras o en un gráfico de tarta o en una tabla, ¿vale? Donde yo puedo ordenar tanto por absoluto como por cambio en porcentaje. Bueno, en este caso, perdón, es el peso, ¿vale? Estamos hablando ya de totales. De nuevo, más insights automáticas para mi contexto. Incluso si añadimos objetivos, podemos traquear también el rendimiento contra esos objetivos, ¿vale? Bien, me voy a volver aquí y vamos a hacer una serie de preguntas más. Por ejemplo, esto es contra octubre del 22. ¿Y cómo ha sido con respecto al mismo periodo del año anterior? Selecciono mismo periodo año anterior y aplico. Pequeño comentario, aquí no hemos tenido que hacer ninguna gestión de fechas. Le damos el dataset Auto Insights y me va a hacer todas las comparaciones, la extracción de día, mes, semana, mes, año anterior, y como habéis visto simplemente es venir aquí, seleccionar mes anterior o año anterior. También puedo seleccionar los últimos n meses o años, periodos fijos. La parte de fechas es súper potente y totalmente automatizada también. Hay muchísimo ahorro de tiempo, tanto para las personas que crean esos dashboards clásicos, como para quienes los consumen. Bien, voy a hacer una cosa. Estábamos viendo EMEA. Vamos a ver el negocio a nivel global, ¿vale? Vamos a quitar este filtro. Vemos el revenue a nivel global y voy a comparar EMEA con el resto. Así que me voy a la comparación, selecciono región y vamos a ver si EMEA está aportando o cuánto está aportando con respecto al resto y qué pasa con las otras regiones, ¿vale? Vemos también que APAC, Norteamérica y LATAM también han subido. Puedo ver que LATAM ha subido solo 57 millones, pero bueno, tiene una subida con respecto al año anterior de un 14%, ¿vale?, que es algo destacable. A partir de aquí, veis que vais a poder indagar mucho más, ¿vale? Vais a poder hacer ciertos filtros o exclusiones, cambiar el contexto de fechas, os va a dar la respuesta a la siguiente pregunta y a la pregunta después de esa, ¿vale? No os quedéis con que simplemente os describe los datos, sino que os describe, os invita y os permite indagar un poco más. Bien, a partir de aquí, esto que veis puede ser un análisis que incluyamos en la misión, ¿vale? Para que veáis lo sencillo que es crear esas misiones que automatizan el reparto de insights. Veo aquí un botón que me dice añadir página a la misión, ¿vale? Vamos a crear una misión nueva. Revenue global mensual, ¿vale? Y la vamos a guardar. Esta página se ha ido a esta nueva misión, donde tengo una sección, ¿vale? Y aquí nosotros, poquito a poquito, o bien desde el search o bien desde aquí, podemos ir creando esta especie de newsletter, ¿vale? Vamos a hacer una copia de esta hoja, de esta sección, donde no solo el revenue, quiero ver también la métrica de clics, ¿vale? Vamos a renombrarla clics
y tenemos la libertad totalmente de generar esta misión, ¿vale? Algo muy interesante es que nos va a permitir crear misiones en menos de un minuto, ¿vale? Veis aquí arriba una serie de plantillas que llamamos, donde tenemos el Deep Dive, que es selecciona un KPI y te lo voy a desglosar por todos los aspectos de negocio posibles automáticamente. El resumen ejecutivo, que va a coger los KPIs principales y nos lo va a desglosar, a explicar simplemente a nivel KPIs, ¿vale? Y el análisis de correlación, que es muy interesante también. Para que veáis lo sencillo que es, vamos a hacer un resumen ejecutivo con este dataset y directamente me va a coger, solo tengo dos KPIs, ¿vale? Es muy sencillo este dataset, el revenue, los clics, y también va a utilizar otras métricas que están precalculadas o que podemos añadir nosotros como ratios, etc. ¿Vale? Una vez que tengo esto, puedo crear esa suscripción, ¿vale? Voy a enviarme primero el email para verlo. Y aquí es donde podemos crear esa suscripción para que las misiones lleguen a las personas y los equipos relevantes cuando tienen que llegar, ¿vale? Pues si es diariamente, semanalmente o mensualmente. Y por último, os quiero enseñar este ejemplo de análisis de correlación. Es algo reciente que hemos añadido a Auto Insights y lo que nos ayuda es a básicamente entender la correlación entre dos métricas, ¿vale? Estas dos métricas pueden ser métricas diferentes, ¿vale? Y ahora vais a ver un ejemplo, o puede ser la misma métrica, pero comparando grupos diferentes. Pues el análisis de comparación o benchmarking o como lo queramos llamar, ¿vale? Por ejemplo, en esta misión lo que analizamos es el tipo de entrega de unos productos que son los muebles contra el resto, ¿vale? Misma métrica, diferentes grupos, para ver cómo se comportan. Y en este que tengo aquí, tengo un análisis de correlación entre dos métricas diferentes, ¿vale? Entramos en esta historia y fijaros que el formato es ligeramente diferente. En vez de tener una métrica, tiene dos, ¿vale? Me las describe para que tenga la foto completa de ambas por separado y me empieza a hablar de las dos métricas de manera conjunta, ¿vale? Pues el revenue ha subido un 65%, los clics un 48%, y Enterprise. Las Enterprise contribuyen los que más al incremento en ambas métricas. Y interesante, este último punto, por cada clic, por cada incremento en un clic, el revenue sube en $12, que es un 11% más que lo que ocurrió en octubre del 22. Vamos a indagar un poquito más. Y aquí vais a ver esa ligera diferencia en la parte de correlación, ¿vale? Donde me va a describir esa correlación entre las dos métricas. Lo que os decía, la visualización es automática. Como veo dos métricas, me las va a pintar, cada una con su eje. De nuevo, está automatizando la generación de las visualizaciones por mí, utilizando buenas prácticas de visualización, ¿vale? Aquí no perdemos el tiempo. Esta parte aquí es súper interesante, ¿vale? Es donde nos describe esa posible relación entre las dos métricas. Que en el último periodo, como habéis visto antes, por cada clic corresponde a un incremento de $12. Este ratio es mejor, es mayor que en octubre del 22. ¿Vale? Como veis aquí, era un 10,91, ahora son $12 por cada clic, hemos subido un 11%. Este 11% lo utiliza también para hacer una estimación, ¿vale? Nos dice que, basado en el ratio, había estimado que hiciéramos 2,2 billones de revenue en este periodo, pero realmente tenemos 2,46, ¿vale? Gracias a esa subida en la correlación entre clics y revenue. Y más abajo, esas mini insights que os contaba antes, va a hablar de ambas métricas y qué contribuye para que ambas suban, para que ambas bajen, o para que en qué clientes, productos, etcétera, es algo nuevo, recurrente en nuestro dataset. A partir de aquí, esto es digamos, la portada, ¿vale? La primera explicación de esta correlación entre revenue y clics, pero luego vais a ver pues, diferentes secciones que nos ha creado pues, por país y foco en los valores más, digamos, extraños del dataset. En este caso, ha seleccionado Indonesia, Emiratos y Canadá.
Bien, hasta aquí la parte de una breve demo. Me gustaría hacer ¿no? un pequeño repaso y simplemente explicaros primero que hemos empezado con el final, ¿no? Con el resultado perdonad, porque aquí está, ¿vale? Esa misión, esa automatización de insights que nos provee la herramienta, nos escribe qué ha ocurrido y por qué ha ocurrido, y desde ahí nos invita a indagar más si vemos algo que sea relevante y si tenemos tiempo, ¿vale? A partir de ahí saltamos a la herramienta y vamos a explorar esa misión de manera interactiva, ¿vale? Vamos a ir digiriendo esa información y a partir de ahí vamos a poder saltar a la parte de búsqueda, donde vamos a tener ese análisis más proactivo, haciéndole preguntas a los datos, ¿vale? Ahí es donde, digamos, complementamos a esos dashboards tradicionales, porque vamos a dar esa agilidad de preguntas rápidas y, por lo tanto, reduciendo ese cuello de botella de, oye, equipo de data o equipo de BI, añádeme esta visualización o añádeme este filtro en el dashboard porque no puedo filtrar por línea de producto, ¿vale? Aquí lo que tenemos es todos los datos, ¿vale? De manera que si vamos a la parte de búsqueda, habéis visto, puedo filtrar, añadir, excluir, puedo hacer el breakdown y otro punto muy interesante que creo que os habéis dado cuenta mientras estábamos utilizando la herramienta es el rendimiento que tiene, ¿vale? Esto es una herramienta, una solución 100% cloud, donde no me tengo que preocupar de si el servidor tiene N capacidad de memoria, etcétera, ¿vale? Va a funcionar y responder de manera bastante inmediata, ¿vale? Vamos a hacer un par de filtros por aquí, pues nos vamos en este caso a Latinoamérica y vamos a coger solo los clientes Enterprise y las Enterprise, ¿vale? Aplicamos ese filtro y ya me está respondiendo, ¿vale? Ya me está escribiendo el contexto para esta pregunta y a partir de aquí todo lo que se nos ocurra. Bien, yo creo que con esto damos por finalizada esta parte de demostración. Vamos a pasar, si os parece, a parte de preguntas. Perfecto. Mira, Borja, aquí hay una persona que nos lanza una pregunta por el grupo. Si te la comparto, nos dicen, oye, ¿estáis trabajando en poder generar insights a través de bots como ChatGPT? Muy buena pregunta. No sé si puedo responder a eso porque estamos grabándolo, pero bueno, es una muy buena herramienta, es una solución que ayuda a describir los datos y lo que nosotros hacemos con AutoInsights es parecido en el sentido de que es digamos, el ChatGPT sobre tus datos, ¿vale? Sí que podemos integrar ChatGPT con nuestro Alteryx Designer, no sé si lo conocéis, es la parte más de extracción, preparación de datos, análisis avanzado, análisis predictivo, geoespacial. Ahí sí que permitimos la incorporación de, digamos, código externo y, de hecho, tenemos en la community un ejemplo donde integramos un bloque con ChatGPT que recibe una serie de datos de entrada y le pregunta a ChatGPT, quiero recordar que era nombres de clientes y genérame una especie de email de bienvenida, ¿vale? Nos va a generar ese email de bienvenida y todo está ejecutándose en Alteryx pasando por el puente de ChatGPT. Perfecto. ¿Hay alguna limitación a día de hoy a nivel de fuentes de datos que no podamos conectarnos? A día de hoy, y esto obviamente ya sabéis que va cambiando con el tiempo, tenemos una serie de fuentes de datos principales a las que tenemos conexión directa, ¿vale? Esas son Snowflake, SQL Server, PostgreSQL, Oracle. También podemos subir el dataset en formato CSV y también, si no tenéis ninguna de estas fuentes de datos, podemos utilizar Alteryx para diseñar un proceso de extracción y carga y envío de datos a AutoInsights. Claro, aquí es un poco relacionándolo con la primera parte, ¿no? Cuando se estaba enseñando los distintos bloques o las distintas capacidades, ¿no? De limpieza, preparación a visualización. La gracia es que tenemos conectores adicionales a través de Alteryx, donde podemos volcar toda esa información, prepararla, trabajarla y de ahí a poder lanzar una salida hacia la propia plataforma de AutoInsights a nivel de visualización, ¿de acuerdo?
No sé si hay alguna pregunta más por parte de la audiencia. Bueno, comentaros que aquí también os dejamos nuestras direcciones de correo electrónico. Os compartiremos esta presentación, así que poco más de nuestro lado. Simplemente agradeceros vuestro tiempo y estamos en contacto, ¿de acuerdo? Que tengáis un buen día. Gracias por asistir. Buen día. Hasta luego, adiós. Chao.